Ejercicio de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, rapidez y velocidad. Dice, un corredor da 1.5 vueltas alrededor de una pista circular de 30 metros de radio. Si el tiempo total de su recorrido fue de 60 segundos, calcular inciso A, rapidez media, inciso B, velocidad media. Entonces, primero vamos a calcular la rapidez media. Voy a dibujar la pista. Dice que un corredor da 1.5 vueltas alrededor de una pista circular. Por lo tanto, si tenemos el punto de origen y da 1.5 vueltas, terminaría en el otro extremo de la pista. Entonces, en el inciso A pide calcular su rapidez media. Hay que recordar que la rapidez es una cantidad escalar. Una cantidad escalar solamente tiene magnitud, no tiene dirección. Entonces, la fórmula para calcular la rapidez es igual a distancia total recorrida entre el tiempo. Entonces, cuando hablamos de rapidez, nada más interesa todo lo que ha recorrido. Por lo tanto, como da 1.5 vueltas y me están dando el radio de 30 metros, con eso vamos a calcular primero el perímetro de la pista. Entonces, si calculamos el perímetro, recordemos que el perímetro se puede calcular como 2pi por radio cuando depende del radio y como pi por diámetro cuando depende del diámetro. Entonces, si usamos esta de perímetro es pi por diámetro, esto va a ser 3.1416 por el diámetro. Si el radio es 30, el diámetro es 60. Por lo tanto, 3.1416 por 60 metros. Y vamos a tener que el perímetro de la pista sería 188.5 metros al multiplicar 3.1416 por 60 metros. Entonces ya tenemos el perímetro. Pero nos dice que recorre 1.5 vueltas. Como son 1.5 vueltas, para sacar todo el recorrido total, pues vamos a multiplicar este perímetro por 1.5 y de esa manera vamos a tener toda la distancia recorrida, es decir, 188.5 metros por 1.5, y si multiplicamos 188.5 por 1.5 metros, nos da una distancia total recorrida de 282.7 metros. Es todo lo que ha recorrido la persona. Así que si aplicamos nuestra fórmula de rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo, sería 282.7 metros dividido entre un tiempo de 60 segundos. Entonces, si hacemos la división de 282.7 entre 60, vamos a tener que la rapidez media es 4.7 en unidades de metro sobre segundo. Eso va a ser la rapidez media. Ahora en el inciso B se pide calcular la velocidad media. La velocidad es una cantidad vectorial, y si es una cantidad vectorial, no solamente tiene magnitud, sino que tiene magnitud y dirección. Entonces ahora hay que considerar la dirección y le vamos a manejar como si fuera, o más bien como un vector. Entonces, si volvemos a dibujar la pista circular, tenemos que la persona da 1.5 vueltas, va a terminar en este punto, en el extremo contrario. Entonces, si hacemos o dibujamos nuestro sistema cartesiano, donde el origen de nuestro sistema pues va a ser el punto inicial en la pista, y la persona, como da 1.5 vueltas, termina en el otro extremo. Por lo tanto, si yo dibujo mi vector desplazamiento, este va a salir desde el origen
y va a llegar hasta el punto que sería el otro extremo de la pista. Por lo tanto, ese es mi vector desplazamiento. Entonces, recordemos que la velocidad, que es un vector, va a ser igual a desplazamiento, que es otro vector, entre tiempo. En este caso, pues mi vector desplazamiento, si vemos la geometría, podemos ver que el vector desplazamiento tiene una magnitud de el diámetro, que sería 60 metros. Es decir, si yo lo calculo, la velocidad va a ser igual a este vector desplazamiento entre tiempo, y el vector desplazamiento es 60 metros entre 60 segundos. Entonces nosotros dividimos 60 entre 60 y nos daría una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y como el vector velocidad tiene magnitud y dirección, ya nada más falta especificar la dirección, ya que tenemos la magnitud de 1 metro sobre segundo. Y podríamos decir 1 metro sobre segundo hacia el sur, por ejemplo. Si nuestro sistema ponemos norte, sur, este y oeste, podríamos decir que la dirección del sur. O podríamos decir 1 metro sobre segundo hacia el eje Y negativo, es decir, hacia esta parte de abajo de la pista. Entonces ahora sí ya tenemos nuestro vector velocidad con su magnitud y dirección.